Buenos días. Vamos a hablar un poco sobre los temas de la unidad 1 y la unidad 2 de la materia de evaluación psicológica, ¿sí? Que embarca lo que son el desarrollo histórico de la evaluación psicológica, tanto su proceso, los límites, las condiciones, los métodos que se han utilizado, un poco los test proyectivos, los test psicométricos, eh, un método clínico, ¿no? Entonces, vamos a ir comenzando con lo que es el desarrollo histórico de la evaluación psicológica, ¿no? Se puede decir que este desarrollo histórico es más bien una ordenación de hechos que se basan en las funciones y las tareas de un diagnóstico. Datos históricos mencionan a Aristóteles porque eh, crea o desarrolla una clasificación en donde se puede deducir lo que es el carácter y las actitudes psicológicas del individuo, ¿sí? También colocan aquí a Hipócrates y a Galeno, Galeno creando esta teoría de los cuatro temperamentos, también se introduce aquí en este desarrollo histórico para la evaluación psicológica. Dentro de ellos también se encuentra lo que es Weaver y Fischer, ¿no? Que aportan con la creación del autoinforme como una técnica de evaluación. En esta misma fecha, que es 1860, también se encuentra Quisland, que introduce como técnica en la evaluación la primera entrevista estructurada. Antes de pasar a cómo es el proceso, también es importante recordar cuáles son los padres de la evolución psicológica, que es Francis Galton, Michael Cattell y Alfred Binet, ¿no? Francis Galton tiene como posición enfatizar en las herencias de las características psicológicas y fisiológicas del individuo. Michael Cattell acuña por primera vez el término mm, test mental para referirse a todos aquellos rasgos y actitudes em, del individuo. Y Alfred Binet se centra más en una posición individualista, interesándose en la persona y en el carácter social de la conducta. En este proceso de evaluación hay que tener en cuenta qué es este proceso y cómo se realiza. Este proceso es un procedimiento científico que tiene como fin obtener información eh, y a fin de esta recolección de información, utilizar métodos hipotéticos deductivos y que a través de esta evaluación y con técnicas se podrán confirmar aquella información. Es decir, que este es un procedimiento el cual utiliza diversos procesos, tanto descriptivos o procesos interventivos valorativos. Eh, pero, ¿qué son estos procesos? ¿No? El proceso descriptivo predictivo, o también denominado correlacional, consiste en hacer una preevaluación y plantear objetivos, ya sea para diagnosticar, orientar o valorar eh, dicha persona, ¿no? Así pues, el proceso interventivo valorativo vendría a ser similar al descriptivo, solo que en este se aumenta lo que es un proceso experimental, ¿no? Em, También existen lo que son las fases de evaluación, ¿no? Que es la recogida de información con orden, se recoge información, luego de que se ha recogido la información en la entrevista, cómo actúa el sujeto, cómo se relaciona, cómo responde a las preguntas, se comienza a formular una hipótesis. Una vez que se ha formulado la hipótesis, se comienza a hacer una contrastación de esta información con con algunas técnicas o test aplicándoles al sujeto, ¿no? Que aquí ya vendríamos a ver lo que son las técnicas mm, eh,
psicométricas y las técnicas proyectivas. ¿Qué son estas técnicas psicométricas? Estas técnicas psicométricas son técnicas en las que el sujeto evaluado ya conoce o sabe qué es lo que se le va a evaluar y qué es lo que se espera de él, eh, cuál es la respuesta correcta o esperada, y por ello el sujeto pierde más esta espontaneidad de responder certeramente. Y las técnicas proyectivas son más bien eh, técnicas que están encubiertas, que no son evidentes para el sujeto, y el objetivo de esto es saber em, ciertas proyecciones del sujeto, ¿no? Em, es por esto de que tiene el sujeto una posibilidad de respuestas más libres, porque él no sabe lo que realmente desean a través de este test. Es decir, que están menos mediatizadas. Luego de esta contrastación de información viene lo que es la comunicación de resultados, que eso ya también entra en lo que es la deontología del psicólogo, pero luego se explicará eso, ¿no? Luego de que se comunican los resultados de dicha entrevista, pues se genera un plan de tratamiento acorde a lo que el sujeto desee, ¿no? Y luego de esto, pues ya se comienza a tratar al sujeto. Claro está en las posibilidades que esté el profesional de tratarlo. Pues si no, coge y comienza a derivar a un profesional que esté capacitado para seguir este tratamiento y poder recoger estos datos. Luego de esta recogida de datos viene una valoración, los resultados e informes, ¿no? De todo lo que ha resultado la entrevista. Y si, vuelvo a repetir, si está en nuestro alcance, volvemos a acompañar a este sujeto a través de un seguimiento, y si no, pues se comienza a hacer un trabajo multidisciplinario. También vamos a hablar lo que son un poco los límites y alcances que tiene el sujeto, ¿no? ¿Qué son estos límites y alcances? Pues son reglas, normas, cómo el psicólogo va a relacionarse de acuerdo a su cliente. Esto generalmente se proponen al inicio de la entrevista, cómo van a regirse, cuáles van a ser estas normas, hasta dónde puede llegar este, el estudio, las peleas, ¿no? Los gritos, todo esto. Generalmente el psicólogo eh, para poner estos límites comienza a marcar un punto, ¿no? El psicólogo habla de usted al paciente y así marca estos límites y también la relación que se quiere establecer, ¿no? Esta relación se denomina también como rapport, ¿no? Cómo se consolida este vínculo. Hay que recordar que si el psicólogo no logra generar eh, este vínculo no puede trabajar o no puede llegar a tener un proceso satisfactorio. Eh, También hay que recordar los alcances que se pueden tener, pues aquí en esto se incluyen lo que son los elementos del pasado, presente y futuro, recordando que en estos elementos del pasado hacen referencia a la historia del sujeto. Con esto se puede recolectar también lo que es la anamnesis del sujeto. Se puede reconstruir la vida del sujeto. Los aspectos también del presente, porque son los momentos actuales que comienza a surgir, comienza a actuar el sujeto. Y por último, los momentos futuros, es decir, el pronóstico que se realiza o cómo puede evolucionar el sujeto.
Dentro de la psicología también es importante hablar de la deontología psicológica, ya que aquí existen deberes y obligaciones tanto del sujeto evaluado como el evaluador, ¿no? Hay que tener en cuenta que el profesional debe poseer una capacidad para valorar esta línea profesional-paciente. Es decir, que se debe existir un común respeto por los deberes y dignidad del que se está siendo atendido, y de igual manera el sujeto atendido debe valorar o respetar este vínculo que se está formando. Además de todo esto, pues también el psicólogo, orientador o evaluador debe dirigir el procedimiento y saber direccionar la información que se ha obtenido, ¿no? Como hemos mencionado acá, la comunicación de los resultados. También dentro del código deontológico del psicólogo, pues está el informar al paciente todo lo que se ha obtenido a través de estas técnicas que se aplican en la evaluación psicológica. Hay que tener en cuenta dentro de este código deontológico de que nunca, o más bien no se puede etiquetar o enmarcar o encasillar al sujeto en un trastorno. Se debe instruir al sujeto de la mejor forma ética y legalmente posible. ¿A qué me refiero legalmente posible? Pues porque el profesional debe regirse y lograr expresarse dentro de unos objetivos, que es el bienestar, una calidad de vida buena, la salud, un desarrollo íntegro de la persona, ¿no? Y cuando estos objetivos son incumplidos, pues o explicados de una mejor manera, cuando hay un caso donde exista un peligro de muerte del individuo o exista peligro en otros terceros, el psicólogo puede romper esta confidencialidad, ¿no? Eh, Apartándonos un poco de la deontología, los deberes y las obligaciones, vamos a ver un poco algunos métodos que son utilizados para la recolección de datos. Eh, Tenemos lo que es el análisis de contenido, que es una técnica de interpretación en donde se ven los textos, dibujos o grabaciones, pinturas, es decir, todo aquello donde exista un registro de datos del paciente. Todo esto se puede obtener a través de una entrevista, a través del discurso del paciente o a través de la observación al paciente. ¿Por qué es muy importante este análisis del contenido? Eh, es sencillo, es porque a través de esta observación o de este análisis se puede generar un estudio objetivo, eh, y así poder tener una mayor afabilidad o que sea susceptible a la medición y tratamientos, ¿no? También es importante porque ayuda a conocer lo que es el mensaje manifiesto y el mensaje latente que el paciente nos quiere transmitir. Vamos a ver aquí dos métodos, el método clínico y el método autográfico, en donde el método clínico se basa en el recorrido de estudio y en el proceso de la salud y de la enfermedad que el sujeto ha llevado en el trayecto de su integridad social. Es decir, todo lo que es el proceso clínico del sujeto. En el método clínico también se basa en lo que es la evidencia clínica. Es decir, que el método clínico se basa en los exámenes que se realizan en los casos individuales para así poder llegar a una conclusión diagnóstica. En los métodos autográficos eh, se investiga la historia del paciente, es decir, que se utilizan para saber la historia vital de lo que ha sucedido, ya se mencionaba anteriormente, pasado, presente y futuro, ¿no?
Recordamos también que como autobiografía es una narración en donde el individuo muestra una espontaneidad eh, y muestra estas sensaciones y creencias, lo que pone en manifiesto su subjetividad y así dejando ver un poco lo que es su identidad. Mm, por esto, el método autobiográfico es una técnica cualitativa que puede emplearse como técnica de evaluación o intervenciones clínicas.